Hola queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, los saludamos en el amor del Señor. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 20. Seamos sabios y no necios. No seamos insensatos, sino entendidos para saber cuál es la voluntad del Señor. Si tienes tu Biblia, leamos juntos. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que nuestro andar en la luz de Cristo sea el testimonio ante Dios y los hombres, necesitamos la sabiduría de Dios. Es decir, debemos andar en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Sin embargo, el necio es todo lo contrario al sabio. No ejercen ningún temor a Dios, ni cuidado de cómo o dónde anda, y fácilmente cae en las tentaciones del mundo y de su propia carne. El sabio, según este contexto, es el que toma en cuenta a Dios y hace la voluntad de Él en todo. Anda cuidadosamente agradando a su Señor. Anda con el temor de Dios. El creyente sabio usa bien su tiempo, los días, las horas, los minutos que Dios le da. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La frase "los días son malos" quiere decir que las circunstancias que rodean al creyente son desfavorables, limitadas, porque lo que impera o domina en este mundo es la maldad a causa del pecado del hombre. Trae aflicciones, pruebas, dificultades, dolor, llanto, muerte, tristeza a todo ser humano, sea o no creyente. Todos vamos a sufrir lo mismo, porque también Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, hablando a sus hijos. Toda la Biblia habla a sus hijos de Dios. Queridos hermanos, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora, Él no solamente nos ha comprado por precio, dice su palabra, sino que ahora somos suyos, o sea, somos sus hijos. Nos ha librado
y nos ha dado libertad del pecado. ¿Para qué? Para servirle aún en medio de las circunstancias difíciles que podemos pasar cuando estamos sirviéndole al Señor. Porque el diablo nos pondrá obstáculos para desanimarnos y dejar nuestro servicio al Señor. He ahí la necesidad de la diligencia para aprovechar bien el tiempo que el Señor nos da en esta tierra, en este mundo. No debemos perder el tiempo en cosas que no nos convienen y menos que no dan gloria a nuestro Dios. Para usar bien el tiempo necesitamos entender la voluntad del Señor y para eso debemos pasar el mayor tiempo cerca de Él y su palabra. Tener una comunión íntima diaria con nuestro Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra, escudriñando, meditándola cada día. Así el creyente se volverá cada día más sabio y se guardará de no ser necio o insensato, sino será diligente, sabio, obediente a su palabra. Si no estamos leyendo, meditando, escudriñando la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser sabios de su palabra? Porque en Proverbios 1:7 dice, el temor de Jehová es la sabiduría. La sabiduría es el temor de Jehová. Pero, ¿qué es ese temor? ¿Es un temor de miedo? No. Es un temor de reverencia, de respeto a tu Señor, a tu Dios, aquel que te dio la vida. Es más, a nosotros los cristianos nos ha dado doble vida. Vida en la tierra y vida eterna. Entonces nosotros debemos de ser sabios para obedecerle y hacer la obra del Señor, aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que nos manda nuestro Señor. Nosotros los creyentes necesitamos recibir continuamente las enseñanzas del Señor Jesucristo mediante su palabra. Y así seremos transformados cada día a la imagen del Señor Jesús. Y así poder glorificar a nuestro Dios y cumplir el mandato de Él mismo. Andar en la sabiduría de Dios es estar bajo el control del Espíritu Santo. También Pablo nos exhorta, dice, no os embriaguéis con vino, no te emborraches, porque las bebidas alcohólicas solamente te traen malas consecuencias, te embrutece, te llevan a perder el control de tu persona y cometes muchos actos vergonzosos, ¿no? Es un pecado que a Dios no le agrada. Al contrario, dice Pablo, que debemos estar más bien llenos del Espíritu Santo para estar adorando y alabando a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y también nos exhorta a que debemos dar gracias en todo a nuestro Dios y Padre por medio del Señor Jesucristo. Nuestra adoración al Señor debe ser en nuestra alma, cuerpo y espíritu. Y los que adoran en espíritu, dice su palabra, es necesario que me adoren. La adoración al Señor es espiritual. Dios te bendiga.